Bienvenidos. En esta ocasión voy a hablar de los muiscas. Se van a tratar algunas discusiones sobre la forma de identificarlos, su lengua, su comercio, costumbres, su forma de ver la guerra y la forma en cómo los españoles interpretaron algunas cosas que vieron, que puede que no sean tan así, pues tenían una visión del mundo diferente, una forma de entender la jerarquía, entre otras cosas. Para ello tomaré un libro que se llama Los Muiscas, la historia milenaria de un pueblo chicha de Henry Langebeck. El autor nos dice que la palabra chipcha tiene su origen en Fray Pedro Simón, para referirse a un lenguaje. El término se usó para referirse a los muiscas, pero este fue años después de la conquista, por lo que según entiendo ellos no se percibían como chipchas, por lo que usar este término puede servir para entender a qué cultura nos referimos, pero técnicamente no parece ser muy acertado. Por otro lado, muisca también tiene sus problemas. Hay fuentes que dicen que se les llamaban moscas y que tribus identificaban su territorio como Moxigua, que significa montaña, ya que vivían entre los llanos orientales, tendría algo de sentido. Otra fuente nos dice que más bien eran muexcas y que significaba hombre, pero al parecer ellos no se identificaban como tal, no hay documentos tempranos que lo corroboren. Al parecer los españoles los llamaron así, por lo que se empezaron a identificar con esa palabra. Tenemos entonces que podemos usar el término para entender fácilmente de qué población estamos hablando, pero no es algo que pueda definir como tal su cultura. Los españoles cuando llegaron acá tenían una noción donde digamos una población al tener lenguaje común o costumbres comunes se podían llamar digamos ingleses o italianos, pero que eso pasara en otros lugares del mundo no significa que pasara en este territorio. También vemos en la actualidad a un manizaleño con un costeño. Los dos hablamos español, pero nuestras costumbres o formas de actuar pueden ser distintas. Así que una unidad lingüística tampoco refleja una unidad cultural. El cacique de Guatavita transmitió el hecho de que las diferentes comunidades que lideraba hablaban distintos idiomas, por lo que llegaban al punto de no entenderse. Teniendo en cuenta esto, los muiscas no fueron los primeros pobladores de los Andes orientales. Los primeros habitantes llegaron hace unos 13.000 años. Excavaciones han mostrado que cazaban caballos y mastodontes, que fueron exterminados bien sea por causa humana o climática. Hace unos 10.000 años, la temperatura subió, por lo que hubo una adaptación a nuevos recursos y mayor ocupación a campo abierto. La sabana de Bogotá era poblada estacionalmente y había acceso bien sea por medio de la caza o del comercio a tortugas, guacamayas y pecaríes. Hubo posiblemente domesticación de algunas plantas como el frijol. Cabe mencionar que el paisaje que conocemos hoy no es el de entonces, tampoco lo era de los muiscas, pues se han introducido plantas como el eucalipto y el sauce llorón. Los muiscas llegan al parecer de poblaciones de Centroamérica, que se trasladaron hasta los Andes orientales colombianos, ya que la lengua que hablaban y ciertas características biológicas sugieren esto. Esto nos lleva a decir que las características muiscas que vieron los españoles no solo estaban en esta parte, sino en Honduras, Panamá y Costa Rica, aunque también se ha llegado a plantear lo contrario, o sea, que salieran de Colombia hacia esos otros lugares, pero la mayor variedad de su lengua se origina en Panamá. Es difícil dar fechas exactas, pero hay un periodo conocido como Muisca temprano que va del 1000 al 1200 después de Cristo. Esta sería una fecha aproximada de su llegada, aunque es posible que hubiera población muisca en el periodo Herrera, o sea, años, incluso siglos antes. Si no eran muiscas, igual es posible que hubiera una especie de relación entre distintas comunidades. Se han encontrado cráneos de miles de años atrás con diferentes formas, sugiriendo una evolución con el pasar del tiempo o un desplazamiento de distintos grupos por diferentes territorios. El lenguaje chibcha sirve entonces para identificarlos. Las variaciones en el lenguaje que tiene rasgos similares en sus diferentes formas sugieren que esta civilización tiene miles de años. Vemos entonces que dar una fecha como quien dice, cuándo se dio el grito de independencia, la fundación de alguna ciudad o el descubrimiento de algún animal es bastante difícil. Por otro lado, tenemos la genética. Tantos avances tecnológicos deben servir para algo, pues resulta que se conocen, digamos, cuatro grupos fundadores, A, B, C y D, que posiblemente fueron llegando de Asia.
Algunos son más dominantes en el norte y otros más en el sur. Hablando no en términos de Colombia, sino más general de Centro y Sudamérica, pues por la posición en que está Colombia, un lugar que prácticamente conecta Centroamérica con Sudamérica, adivinen qué, están los cuatro grupos. Pero a pesar de esto, Nancy Jara realizó un estudio donde se encontró una coincidencia que respalda la idea de que los muiscas colombianos vienen de Centroamérica al pertenecer al grupo A. Sin embargo, los chipchas de Sudamérica no tienen genes del grupo C, mientras que los de Colombia sí lo tienen, y no en una pequeña porción. Por el otro lado, he mencionado que el lenguaje es algo que sirve para unificarlos, entonces el hecho de que comparten genes no significa necesariamente que compartan lenguaje. Por otro lado, otros estudios han dado resultados diferentes a los mencionados, por lo que el origen de los muiscas en Colombia podría ser mucho más tiempo del que mencioné en un principio. Se han visto ciertos comportamientos parecidos entre los muiscas con otros chipchas que habitan otras zonas de Colombia, como las alianzas que se crean mediante matrimonios, el ordenamiento del universo, distinguiendo entre humanos y no humanos, se le da un lugar privilegiado al ser humano en el cosmos, donde además, dependiendo de su comportamiento, bueno o malo, puede influir en el desarrollo de las cosas. Son más agricultores que cazadores, por lo que sus calendarios están estructurados en función de esto. En el traslado de Centroamérica a Colombia es posible que se hayan mezclado con otras culturas. Estas diferencias genéticas se ven en distintos grupos de chipchas en Colombia. Es posible entonces que ya que comparten ciertos aspectos culturales en cuanto a la estructura o formación de las costumbres que en algún momento hayan pertenecido todos al mismo lugar. Para entender un poco más tenemos a los Uwa, donde creen que el mundo salió de una laguna y que en el fin del mundo la tierra entera será tirada a una laguna. Por supuesto, la historia tiene más matices, pero mi punto es que los Koye creen que el mar fue lo primero que existió y que al final el mundo va a desaparecer en dicho líquido. Entonces no hablo de tradiciones o estructuras exactamente iguales, pero sí muy parecidas. En el caso de los muiscas, de una laguna surge una mujer con un bebé. Cuando éste crece, la embaraza y empiezan así a poblar el mundo. Otro ejemplo podría ser que varios grupos tienen deidades que les ayudaron a civilizarse, como Casoso, que les enseñó a los Bari a construir casas. Los muiscas tienen un dios que les enseñó a hilar y tejer. Por otro lado, la cerámica y la metalurgia muisca no encaja mucho con los otros grupos chipchas, se parece más a las culturas cercanas a ellos. Respecto a la población, para cuando llegaron los españoles, algunos estiman una población de 300.000 habitantes y otros llegan hasta más de 2 millones. Esto representa un problema obvio, y es que de 300.000 a 2 millones hay una gran diferencia. Por otro lado, son cálculos que salen de censos que hicieron los españoles cuando primero ya habían muerto varios indígenas por enfermedad y segundo, son censos que contaban a la población que podía trabajar. Documentos españoles e investigaciones arqueológicas señalan que la población se concentraba en los valles fríos, siendo la sabana de Bogotá la más densamente poblada de los Andes orientales. Ya hemos visto que había una población como mínimo de unos cientos de miles de personas. Con una sociedad así puede surgir algún ente regulador como algo necesario. Los caciques eran sus líderes. Hay que tener en cuenta que los españoles vienen de un sistema feudal, por lo que ven la estructura como algo piramidal. Rey, duques, condes, altos prelados, etc. Por tanto, interpretaron a los pueblos nativos con base a esta concepción, por lo que quizá no fue acertada del todo. Tenemos también el hecho de que algo como los tributos habrían incentivado a los líderes a conquistar nuevas tierras, ya que si una población te genera excedentes que dan poder, digamos, económico o de otra índole, habrá un incentivo para conquistar, ya que ese excedente podría crecer dándote cada vez más poder. Hay otras interpretaciones que dicen que el cacique recibía los tributos, pero no necesariamente como un sistema de explotación como el feudal de Europa, donde teníamos a los campesinos que trabajaban la tierra, a cambio tenían que darle una cantidad de lo obtenido al señor feudal, sino más bien como señal de que él era el líder. También se habla de que un cacique no necesariamente tendría que estar sometido a un cacique más poderoso que él.
podrían ser líderes en varias zonas debido a que controlar todo un territorio es difícil para una persona. Sería demasiada coincidencia que una población súper aislada de Europa tuviera el mismo sistema que ellos. Así que la interpretación española hay cuanto menos que cuestionarla. También cabe la posibilidad de que hubiera jerarquía, pero no tan piramidal como la feudal. Después de todo, hay humanos que son más líderes y otros son más de seguir a un líder, por lo que pensar en que había alguien que lideraba una sociedad para organizar ciertas cosas, o si pones a unas personas para encargarse de escoger quiénes van a cazar, quiénes van a sembrar, quiénes van a construir las casas, etcétera. Ya estás hablando de unos líderes que van a pensar en cómo satisfacer de la mejor manera las necesidades de una población, por lo cual ya tienes una jerarquía, pero no necesariamente de sometimiento de clases altas a las bajas. Los UWA, por ejemplo, tienen una noción de distintos grupos que en determinados momentos comparten alianzas, pero que no necesariamente hace que sean todos iguales o que estén sometidos a alguien. Hay que tener en cuenta que Sudamérica es una tierra muy rica, tiene muchas zonas cultivables, por lo que la alimentación no debe ser un problema tan grande como en Europa. Por lo tanto, pelear por este tipo de recursos no es tan necesario. Para entender esto, veamos a Japón, por ejemplo, un pueblo que llegó a ser bastante imperialista. Ellos no tienen muchos recursos alimenticios, por lo cual son expertos en el mar. O China, que tiene más o menos un 20% de la población mundial, pero menos del 10% de la tierra cultivable del mundo. Lo que quiero llegar, hay poblaciones en el mundo donde los recursos no son abundantes, por lo cual se puede llegar a conflictos con otras naciones para mejorar el estilo de vida de la población. En el caso de Sudamérica, por lo menos en varias zonas, no veo esa necesidad, por lo que si es un pueblo que no tiene las mismas carencias de otros, pues la estructura social también se puede llegar a desarrollar de una manera diferente. Esto no quiere decir que no hubiera guerras, sí habían con el fin de obtener oro, los españoles mencionan incluso pueblos que estaban en constante guerra. Sin embargo, este escenario de constante conflicto no aplica a los muiscas. Cabe mencionar que sus territorios no eran rígidos, me refiero a no decían yo vivo en Manizales y de acá no me muevo y si me voy para otro lado ya será Pereira, Bogotá, etcétera. Ellos tenían territorios flexibles por los cuales se veían, podríamos pensar, no es una afirmación la abundancia de alimentos o de las lluvias. Si conoces que en X territorio el alimento es abundante, en X etapa del año, pues te instalas ahí y cuando este escasea, pues te trasladas a otro lugar. Si hablamos de traslado, entonces no podemos hablar de una tierra privada o donde el dueño sea el cacique, ya que en un momento puede estar ahí y en otro trasladarse más al norte. Los muiscas solían casarse buscando alianzas, pero sin salirse mucho de su territorio. Una mujer de la sabana de Bogotá posiblemente se casaba con alguien de la comunidad de Bosa, pero no mucho más allá. El pretendiente daba mantas u oro al padre. Los caciques elegían quién se podía casar con quién, lo que muestra entonces cierto control del cacique sobre las mujeres, aunque sí se daban casos de mujeres que se casaban con hombres de otros lugares. Al morir el hombre, la mujer regresaba a su antigua comunidad, incluyendo a sus hijos. Algunos españoles hablan de indias de servicio, para referirse a las mujeres que hilaban o preparaban la comida para los festejos donde el cacique mostraba su poder. Tenían ciertos comportamientos crueles como decapitación, amputación de manos, nariz o pies, cuando un cacique perdía la independencia contra los españoles. Los muiscas entonces no eran un pueblo muy guerrero, sus armas no eran muy sofisticadas, al tener contacto con los españoles eran muy tímidos, no eran caníbales como otros pueblos con los que se encontraron, por lo que la conquista fue más llevadera. Para ellos la batalla tenía un contenido más bien simbólico. Antes de la batalla festejaban, peleaban respetando jerarquías, mandaban indios disfrazados de cacique a negociar, cosa que los españoles tomaban como trampa. El cacique observaba la batalla sin participar en ella. Se emborrachaban días antes del inicio de la batalla, por lo que no sé qué tan al 100% estaban físicamente para esta, aunque según eso siempre estaban borrachos, pero aún así no tienes una paridad de armas, no les veo mucha furia para pelear, hacían mucho ruido cuando batallaban, por lo que si además le sumas alcohol, me parece que la batalla para un español sería más bien un trámite.
Las ceremonias no eran de un día, eran de varios, por lo que solo imagina que llevas 2, 3 días tomando, por más que al cuarto día estés sobrio físicamente, no debes estar muy bien. Por si esto no fuera poco, luego de verse derrotados y huir, los indígenas aparecían en el campamento español llenándolos de comida y regalos. La guerra entonces tenía otro significado para ellos. De hecho, Saba, palabra que usaban para la guerra, significa SA, admiración, miedo, y BA, merecedor, digno. Entonces la guerra es algo más para demostrar la validad de un hombre y no tanto un tema de expansión territorial para ellos. En cuanto al comercio, solían intercambiar y tenían lugares para esto. En Tunja se hacía cada 4 días, algo que sorprendió a los españoles debido a que en otros lugares de Sudamérica esto no se veía. Esta actividad organizada solo se veía en México. Incluso tenían una deidad, Chipchacum, quien era el dios de los mercaderes. El intercambio se hacía en general entre muiscas, aunque tenían lugares para intercambiar con otros pueblos. Intercambiaban algodón, coca, mantas, sal. El intercambio de alimentos existe, pero era muy bajo ya que cada comunidad era autónoma. El intercambio va más para fabricar productos o para recrear que para alimentar. Esto nos muestra entonces que no eran una población al borde del hambre, sino que comían bien, y por eso el intercambio era de otros productos. Cuando era comida era más por comer algo exótico. Entonces el tributo que le daban a sus caciques no era algo que los dejara en mala posición o que fuera un tributo para someter a la población. Usaban la palabra tamsa, que viene siendo un sinónimo en su lengua de regalo, por lo que una mala interpretación o traducción podría ser un intento de los españoles para adaptar a la población a darle tributo a su rey. Estos regalos que daban al cacique no eran siempre en la misma cantidad ni los mismos objetos, e incluso se sabe por testimonios que caciques podían dar regalos también, no con la misma frecuencia, claro, ya que no es sostenible que un cacique le dé regalos a decenas o miles de muiscas, pero esto refleja una actitud muy diferente a someter a la población y explotarla. La población, por ejemplo, hacía las casas de los caciques. Luego de esto se hacía una fiesta donde tomaban durante varios días. En los postes de los cercados se sacrificaban niñas que morían aplastadas por el peso de los postes. Los cercados tienen una importancia para ellos. Los postes centrales eran como una representación de lo que sostenía el mundo. Además, es posible que funcionaran como una especie de calendario. Otras culturas han construido sus casas de forma tal que dependiendo del ángulo como entre el sol a la casa, sepan más o menos en qué fecha están. También una forma de mostrarle al cacique que había sido reemplazado o que había perdido su poder era destruyendo su cercado. Veo entonces, y esto es opinión personal, que el pueblo sí tiene alguna obligación con el cacique, pero el hecho de que él convoque a una fiesta y todos celebren el logro conseguido, en este caso la construcción del lugar donde vivirá su líder, no me parece algo como la relación entre un rey español y su pueblo. Hablando de fiestas, hacían unas entre enero y marzo para celebrar las siembras, tenían diferentes festejos y se les iba la mano un poco, ya que las mantas se echaban a una laguna de donde se podían volver a sacar, gastaban todo el maíz que tuvieran, tumbaban sus casas para luego construir nuevas, una especie de dejar lo viejo en el pasado y construir un nuevo futuro. Volviendo a los caciques, además de tener las casas más elaboradas, imponían castigos como cortarle el cabello a alguien o rasgarle la ropa. Tenían varias mujeres a su disposición, esclavos para sacrificio, no se les miraba a la cara y eran cargados en una especie de plataforma incluso durante las guerras. Los españoles al venir con la idea del rey pensarían que acá era igual, por lo que describieron irregularidades en la sucesión del poder. Puede que tenga razón o puede ser que simplemente las cosas no funcionaban igual que el lugar de donde venían. Por lo general las mujeres no eran caciques y al tener un pensamiento dual, pensando en el equilibrio, siempre podría ser que fueran dos caciques en lugar de uno, para que incluso en política tuviera su contraparte. También estaban los capitanes que gozaban también de varias mujeres y cercados. Estaban
Por otro lado, los encargados de la religión, quienes tenían un arduo entrenamiento, su oficio era heredado de la misma manera que capitanes y caciques, es decir, el religioso elegía al hijo mayor de la hermana mayor para sucederlo. No había un monopolio en el sentido religioso, tenían templos en diferentes lugares, adoraban a diferentes deidades. Para hacer una ofrenda, primero ayunaban y luego hacían la ofrenda, que era por lo general diferente a cualquiera. Había ídolos por todos lados. Un testimonio nos dice que sin importar qué tan pobre fuera el indio, tendría más de 2 ídolos en su casa. Los caciques eran enterrados con oro y otras pertenencias, según algunas fuentes con la mujer que más querían. Fuentes dicen que eran dejados en cuevas o lagunas, otras que eran puestos en camas elevadas del suelo con sus joyas, por lo que no eran enterrados. La población, por otro lado, se ha visto que solían cubrir con ocre a los niños. El ocre es un mineral terroso que usan incluso algunas culturas para protegerse del sol y las picaduras. Los hombres eran enterrados más profundo que las mujeres, aunque puede deberse simplemente a la diferencia de tamaño. Las mujeres eran enterradas con instrumentos para hilar algodón. Todos solían ser enterrados con objetos y es común ver entierros de varios individuos. Dependiendo de la zona de la cual se hable, se ven diferentes patrones en los entierros. Algunos parecen reflejar alguna jerarquía, bien sea heredada o ganada durante la vida, pero en otros lugares los patrones cambian, por lo que además de lo antes mencionado, como los entierros de los caciques, los objetos que acompañaban a hombres y mujeres no parecen seguir un patrón general. He mencionado que había una jerarquía y los arqueólogos han encontrado diferencias en los asentamientos, como lugares más decorados con cerámica y otros con más poca, lo que podría mostrar una especie de personas más ricas o con más prestigio y otras más pobres o de una clase más baja. Por supuesto, no hay que entender las palabras ricos y pobres como las vemos hoy, ya que las diferencias no debieron ser tan abismales como la puedan llegar a ser hoy en día. Sin embargo, sí se ve una creciente diferencia a medida que fue pasando el tiempo, denominado Herrera. La diferencia era menor y a medida que fue llegando el Muisca temprano y posteriormente el Muisca tardío, la diferencia fue creciendo. También cabe la posibilidad de que fueran sectores donde se reunían a hacer sus fiestas, por lo que no significa que fueran lugares exclusivos de la élite. También se ve que las áreas con mayor decoración también tienen un mayor número de jarras. Puede ser que tuvieran acceso a mejor y más comida, o pueden reflejar que después del periodo Herrera las celebraciones fueron más importantes. Hablando de comida, cultivaban en mayor medida maíz. Por detrás de este estaba la papa. Los frijoles, yuca, tenían una especie de zanjas con peces, como si fuera un criadero, y cazaban venados. Esto es lo que nos llega gracias a los españoles, quienes probablemente eliminaron parte de la información al no ser alimentos de su agrado. En los lugares donde vivían se han visto que comían variedad de alimentos, desde palomas, comadrejas y curi, hasta patos, cangrejos y zorros. Lo que es difícil determinar es en qué época lo consumieron. El desarrollo de la agricultura trajo ciertos problemas a la humanidad y los muiscas no fueron la excepción. Tuvieron más caries gracias a los carbohidratos, ya que el consumo de estos da lugar a bacterias durante su descomposición. Comían bastante maíz, el cual además de ser rico en carbohidratos, inhibe la absorción de proteínas, bajó la expectativa de vida y subieron las infecciones.